Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, tenemos novedades en noticias de largo recorrido en la provincia de Almería, concretamente en la localidad de Carboneras. Según el Ayuntamiento de Carboneras, ya el Hotel del Algarrobico está en un lugar no urbanizable. Por lo tanto, se puede proceder ya al trámite de la demolición y de la restauración original de la naturaleza de la playa y del entorno del Algarrobico, cosa que va a ser bastante difícil, por no decir que casi imposible, como ya algunos técnicos avanzaron y lo han dicho aquí, precisamente hace ya algunos años en la tertulia, que eso no volverá nunca a ser lo que era y que la decisión que se tomó en un principio fue la menos acertada, por no decir otra cosa, porque esto podría haber sido un lugar de uso y disfrute y de generación de riqueza y además que compensara la situación que ahora mismo padece la localidad de Carboneras con situaciones, digamos, de menos capacidad de generar puestos de trabajo, de generar riqueza, con la destrucción, por ejemplo, de la central térmica de esta localidad almeriense. Bueno, hablaremos de ello y también hablaremos del tema que desde el pasado lunes está resonando y rechinando también en el ambiente político. Utilizar la desgracia ajena para dar rédito político, para, en definitiva, en tono sectario, buscar beneficio político del daño de las personas que han sufrido en la riada de Valencia. Esto fue en el Pleno Municipal del pasado lunes, cuando la concejal del Grupo Municipal Socialista, Lidia Compadre, leyó pues un discurso que no sabemos exactamente de dónde ha salido. Si ha sido de cosecha propia, si ha sido encargado, si ha sido además malintencionadamente encargado por miembros del propio partido. Ya saben ustedes que hay amigos, enemigos a muerte y compañeros de partido. Bueno, pues el caso es que no lo sabemos con certeza, pero ya compañeras de la bancada socialista han afeado la conducta de Lidia Compadre. Lo veremos y lo escucharemos aquí en los próximos minutos. Pero antes vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche. Antonio Pérez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Afortunadamente sí. Bueno. Con mucha agua en mi pueblo, pero muy bien. Exactamente, porque tú eres del pueblo donde ha caído todo, era de Benamargosa. Benamargosa, de la provincia de Málaga. Que es el pequeño Gibraltar, ¿no? Gibraltar el Chico. El Chico, exactamente, Gibraltar el Chico. El Chico. Allí es donde se ha producido, pues quizás los mayores daños materiales en la provincia de Málaga, donde más se ha negado. Hay un puente, que es el puente de los 10 ojos, 10 más grandes, 10 más pequeños, que a consecuencia de todas las cañas, ramas que trae el río, en un momento dado se atora y se desvía el cauce y se mete en toda la parte más baja del pueblo. Inundado, se calcula, unas 50 viviendas, 3 o 4 bares, restaurantes, la iglesia, oficinas bancarias, un supermercado, todo lo que hay en la parte, digamos, más baja del pueblo, que está en una ladera, con 2 cauces laterales. Daños materiales ninguno, daños materiales muchos, exacto. Daños personales ninguno. Bueno, adiós, gracias. Se puede llorar con un ojo, como se suele decir. Se puede llorar, ¿no? con un ojo. Bueno, esta población, tú dices que ha sufrido el problema debido a lo que ya sabemos. Debido a lo que ya sabemos, debido es a la agenda. La bardomera típica que va arreando con todo lo que pilla a su paso, porque no están expeditos de impedimento los cauces. Los cauces, porque no se han limpiado. No. Ahí normalmente otras veces ha llovido tanto o más, algunas veces el agua ha pasado por encima del puente, pero agua más limpia, sin que se haya acumulado tanta suciedad, con mucha fuerza, porque venía mucha, pero nunca invadió el pueblo. Esta vez sí, lo inundó. Lo inundó en la iglesia, algo así como 3 metros de altura o más, anegada, y algunas casas alrededor. Dicen que el río llevaba una altura de casi 8 metros de altura de agua. Pero en la imagen en la tele lo que más se ve son muchas cañas en la superficie, y mucha broza y todo muy, muy sucio. Bueno, circunstancias que pasan, pero la Agenda 2030 y el ecologismo está por encima de eso. Exactamente, claro, hay que eliminar los azudes, hay que eliminar los pequeños embalses, los desvíos que ha habido en algunos lugares para evitar algunos meandros que eran dificultosos y tal, pero claro, el trucho, la trucha, el barbo
y el salmón, donde lo hubiere. Que ahí no lo ha habido nunca, ni lo puede haber. Ese río, el río se llama río, en los últimos 30 años no creo que haya llegado a correr el agua por él nunca más de 3 días seguidos. Cuando yo era joven sí, corría prácticamente casi todo el año. Cuando había cambio climático, entonces. Cuando había cambio climático. Cuando era joven ya había cambio climático. Ya había cambio climático, ya hacía calor en verano y frío en invierno. Sí. Pues allí había veces que la feria, que se celebra en una parte del río, el río es bastante ancho, cuando se celebraba antes, era día fijo, 2, 3 y 4 de agosto, ahora es el primer fin de semana de agosto. Había veces que había que desviar el agua del río para poder efectuar el emplazamiento de la feria. Ajá. Señal de que en agosto corría. Yo aprendí a nadar en el río, las lagunas que se formaban, sí. Ahí es donde nos íbamos los chavales a intentar bañarnos. Y bueno, eso hace ya muchos años que desapareció. No por otra cosa, sino por una razón muy sencilla. Se pusieron tantos pozos de extracción de agua para dar regadío a todo lo que se sembró en aquella zona. Cuando yo tenía 15, 20 años empezaron a... Aquello es la Zarquía, ¿no? Aquello es la Zarquía, que me enteré que era la Zarquía cuando yo ya no vivía allí. En aquella zona era de limoneros, almendros y eso, pero cuando se empezaron a poner los aguacates, primero y luego los mangos, estos necesitaban tanta agua que se perforó todo el cauce y de ahí que el cauce de la parte superior se quedara seca. Todo en acequias, balsas para riego. Y bueno, pues quizás de no correr agua en todo el tiempo, la vez que corre agua tiene que arrastrar toda la suciedad que lleva y produce cosas como esta. Muy bien. Pues afortunadamente, como tú dices, en tu pueblo no ha habido daños personales, pero sí daños materiales que evidentemente habrá que recuperar. Juan José Cano, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, almeriense. Buenas noches, almeriense. Tú eres de Almería, ¿no? Sí, como digo, de toda la vida. Como digo algunas veces, nacido en el hospital provincial y por eso han hecho ahí un museo. Dicen, si aquí ha nacido él, pues tendremos que hacer un museo en su honor. No está mal, no está mal. Con lo necesaria que es la lluvia, y sobre todo en la cuenca... Oye, yo nací en el 18 de julio y pusieron un kiosco de pinchos por uno, o sea que, está bien, que tampoco está mal, ¿no? Cada uno pues, tiene un empeño distinto, no todo va a ser museo. Claro. Con lo necesaria que es el agua, la lluvia en la cuenca mediterránea y lo destructiva que está siendo este año. Y además es curioso cómo una zona, por ejemplo, que está a escasos kilómetros de la capital, como es Elegido, está sufriendo el impacto de dos importantes. Uno fue el del granizo, que ha ocasionado tantos desperfectos en vehículos, en edificios, sobre todo en explotaciones agrarias. Y los otros días tuvimos unas inundaciones que por lo menos salida de Rambla, dificultad a la A7 a la altura de Balanegra, que no sé si se ha repuesto todavía o no, están todavía con los desvíos. Y es cuestión en cuestión de kilómetros, cómo hay un impacto tan brutal de la lluvia y en otro sitio no. Por ejemplo, eso de las cañas, ayer vi en Motril, también relativamente cerca, otra rambla que venía arrastrada con un montón de cañas, parejo, como si hubiera caído un camión o un silo de cañas y todas parejas arrastrándose. Bueno, no te tienes que ir tan lejos. Aquí en Almería, en la provincia de Almería, tú cuando llegas a Ragol, que tiene, según vas, digamos, hacia el interior, a mano derecha tienes el cauce del río. Pero no logras ver el río. Es tal la cantidad de cañas, de cañizo que hay en todo el cauce, que es imposible ver el río. Y además eso está prácticamente en todo el trayecto, en todo el tramo del pueblo, de Ragol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si llega a haber una subida, una crecida importante, que ya la hubo, que por cierto, un poco más arriba de Ragol, se llevó el puente nuevo y dejó el puente antiguo, como es lógico. Siempre los puentes antiguos aguantan el embate de la riada, pero los puentes nuevos se los llevan. Los romanos hacían los acueductos y eso un poco mejor, ¿no? Exactamente, un poquito mejor. Lo curioso es que en toda esta avalancha de agua que arrastra cañas, las cañas que arrastra son cañas secas. La caña verde no la puede arrastrar porque la caña verde se dobla con la corriente y no la arranca el agua, o difícilmente, como el junco. En cambio, la caña, que ya se ha secado, que está podrida, esa es la que arranca. Y esa es la que lleva tantas que acumula y puede bloquear. Pues de estos desagradables acontecimientos que estamos viviendo, yo creo que solamente podemos sacar
dos lecturas positivas dentro de toda la desgracia que hay y el desastre. Uno, que tenemos que atender a la alerta, alarma. Es cierto que estamos ya en un nivel de pánico que ya nos ponen alerta roja y antes nos tomábamos a broma, o cualquier tipo de mensaje de ese tipo, y ahora no lo tomamos en serio en la última semana, y espero que la alerta verdaderamente, cuando digan que hay una alerta roja, es que está basado. Y lo siguiente es lo que estábamos hablando, esto de las cañas. Igual que tenemos muy asimilado que para evitar los incendios, los cortafuegos tienen que hacerse en la época antes del verano, que está más seco, para evitar los incendios. Si es imposible mantener unos cauces del río limpios, ya vemos cuáles son las consecuencias si no los estamos limpiando, y de barrancos. Y otra de las cosas muy importantes es tomarnos en serio lo de las zonas inundables. No podemos seguir permitiendo que haya construcciones de viviendas, de industria, incluso de explotaciones agrarias en zonas que son inundables. Hay que hacer una revisión, que para eso hay mapas y hay zonas que están controladas del riesgo que tienen, porque en tecnología, en cualquier tipo de tema donde haya industria, se puede reponer con dinero, se puede reponer todo, pero las 200 y pico vidas que ha destruido directas y todo el impacto que hay alrededor, eso es irreemplazable. Entonces, si tenemos que tomar algún tipo de lectura positiva de todo esto, es que hay que tener un sistema de alerta real, no basado en percepciones o en algo que no es totalmente verídico. El segundo, que hay que tener unos barrancos y unas zonas canalizadas. Y el tercero es que tenemos que evitar que vivir en zonas que nos lleve por delante una posible riada de esto. Y hay que hacerlo, no esperar a largo plazo. Tenemos que hacer actuaciones ya. Lo que pasa es que, perdón, el criterio muchas veces de la administración es realmente lamentable. Hablabas de los cortafuegos, que son la mecha de los incendios forestales. Muchas veces esa zona donde crece poca hierba pero se seca enseguida es la mecha del incendio. Y además también en las carreteras, sino en la margen de la carretera, en lo que es la cunetilla que se forma, pues ahí muchas veces se generan unas hierbas que se secan enseguida y son también mortales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los pastores decían, bueno, pues aquí que en los cortafuegos, pues crece esta hierbecilla y tal, que una vez fresca le gusta ramonear mucho al ganado, pues se llevaban allí a la punta de ganado a ramonear y a comerse la hierbecilla. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la Junta de Andalucía entonces, en tiempos del Partido Socialista, prohibió terminantemente, y además con una sanción gorda, a aquellos pastores que llevasen al cortafuegos. ¿Qué es lo que pasa? Que después el problema era el mantenimiento del cortafuegos. Y se dieron cuenta de que efectivamente el mantenimiento era imposible sin el concurso del pastor y de la oveja o de la cabra. ¿Qué es lo que hicieron? Incentivar al pastor para que volviese a llevar a las cabras allí una vez visto el fracaso. Aquí el fracaso es constante. Porque es que, claro, independientemente ya del momento que sea, si es PSOE, si es PP, si es lo que sea, el problema es el fracaso de la inteligencia, en definitiva. ¿Cómo se pueden tener los cauces de los ríos a su paso por una población llenos de cañizo? Pues bueno, pues al final pasará lo que pasará. Y es inevitable. ¿Cómo se puede desviar o destruir un azud que distribuía perfectamente y ramificaba el agua para regadío? ¿Por qué? Porque eso impedía el paso de los anfibios, peces de río, etcétera, etcétera. Pues mire usted, si es que nosotros estamos para eso. Estamos para dar aprovechamiento con la menor interferencia en la naturaleza, sí, de acuerdo, pero una vez que se tiene que interferir porque hay un valor superior, pues oye, habrá que dar una solución a la trucha y al barbo y al lucio, ¿sabes? Y al salmón en su caso. Pero no es el problema, no es el problema ahora mismo que hay que solucionar. Antes está la vida de las personas y la forma de buscarse la vida a las personas. Y no puedes tú interferir. Eso es lo que pretende la Agenda 2030. Lo que pretende Pedro Sánchez en Bakú, en Azerbaiyán, es precisamente intervenir en la gente, en los recursos de la gente, en las industrias, en los agricultores, en los ganaderos. O sea, complicarle la vida a todo el mundo. Y claro, ¿qué es lo que trae esto del cambio climático y la Agenda 2030? Beneficios multimillonarios, 1.000 millonarios en dólares para esa historia global y planetaria que se han buscado. Entonces, claro, dice, es que eres negacionista y tal y no sé qué. No,
Se trata de evitar que nos compliquen la vida, que nos lleven a la ruina, que es que pretenden ahora mismo, pues ya lo estamos viendo, las consecuencias de eliminar pequeñas presas, de eliminar cauces de los ríos que estaban pues bien diseñados, que evitaban la entrada al pueblo, las riadas, las avenidas, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Los restauramos. ¿Qué es lo que pretendía, por ejemplo, Ximo Puig, el alcalde de Valencia? Lo que pretendía, o sea, el presidente de la comunidad, sí, perdón. Lo que pretendía hacer con Valencia, además, es que hizo, digamos, una campaña que era recuperar lo que nos quitó Franco. Así era. Recuperar lo que nos quitó Franco no era ni más ni menos que volver que el cauce del Turia pasase por el centro de Valencia. Ahora mismo, lo que hay en Valencia es un magnífico bulevar, es como una rambla de Almería, salvando las distancias, y el río pues va alrededor se ha circunvalado alrededor de la capital para evitar que cuando haya estas avenidas el río Turia salga y vaya al mar sin causar daño. Esto ocurrió en el 57, las inundaciones en Valencia, y luego Franco, la administración de Franco dijo no, esto se corta. ¿Cómo? Pues preguntando a los ingenieros, los que saben, ¿cómo se soluciona esto? Pues mire usted, se coge y se hace un desvío del cauce y un cauce generoso para que cuando se produzcan avenidas del volumen que sea, pues esto lo va a asimilar perfectamente y no va a causar daño. ¿Y qué es lo que pretendía Ximo Puig? Ximo Puig, porque lo hizo Franco, dice, vamos a recuperar lo que Franco nos robó. Y quería volver a abrir la rambla y que pasara el río Turia por el centro de Valencia. Si esto hubiera conseguido Ximo Puig por ideología, por, digamos, sectarismo, o sea, esto sería, ¿cómo se llama?, memoria histórica y tal, revanchista, etcétera. Si logra otra vez restaurar el río Turia a su paso por Valencia, estaríamos contando ahora decenas de miles de muertos en Valencia. Bueno, pues esto es así. Hablando de lo que estamos hablando, de los cauces y eso, hay dos civilizaciones que pasan por la península ibérica, que son romanos y islámicos, que una de sus principales visiones era cómo canalizar el agua. Lo que estábamos hablando ahora del acueducto, por ejemplo, de Segovia, pero también las grandes canalizaciones que hacen durante la época islámica para que el agua llegue desde un lado a otro y sea productivo. Desde que los hombres deciden vivir en comunidad, no vivir cada uno en una cueva, hacer asentamientos, lo que han hecho es como intentar protegerse de las inclemencias de animales, de la naturaleza, y estar resguardados, y han hecho que uno de los elementos básicos para nuestra vida, que es el agua, la tuvieran lo más cerca posible, pero que no les afectara. Ahora estamos viendo con el tema de Valencia, en el que estamos muy sensibles, digo sensibles porque hemos vivido un trauma, pero estamos viendo cómo hay pasajes históricos en los últimos siglos de que esas riadas siempre se han producido en el mismo sitio y de la misma manera, es decir, devastadoras y con muchas muertes. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Ahora mismo estamos en un mundo en donde cualquier cosa la tenemos a golpe de móvil, de teléfono, y esa riada que durante 1800 algo creo que fue la anterior, ¿no? La anterior de la del 57, otra que hablan de la misma zona. Las muertes que hubo en aquel momento, pues no hay constancia gráfica y alguna persona que anotó, no con este nivel de detalle. Ahora parece que todo lo que estamos viviendo es dramático, trágico, pero porque lo tenemos a simple vista. Pero en aquel momento la gente perdería sus viviendas, perdió sus explotaciones agrarias, no había coches, que uno, para mí, lo comenté la vez anterior, el impacto más importante que tiene esta riada es el efecto del vehículo. Nos movemos constantemente, tenemos cientos, miles de vehículos y desgraciadamente somos tan pobres que queremos proteger el vehículo. Sí. Mucha gente salió de sus viviendas para coger, como dices tú, para sacar el coche del parking, Antonio, que es una cosa que ellos tienen por norma para evitar, y perdieron su vida por no perder el vehículo. Es que tú ves imágenes, que hay tantísimos vídeos, por eso lo vemos ahora todo y creemos que ahora mismo estamos viendo el fin del mundo, y estos fines del mundo se llevan produciendo desde hace mucho tiempo, cómo los coches flotaban por encima, pero flotando como si fueran hojas. Coches muy pesados como flotando por encima del agua. Es que los coches están diseñados para que floten, pero además de diseñados para que floten, es que tienen un cristal de la parte posterior que con el reposacabezas lo levanta y lo puede romper. Y si el coche se queda sumergido, siempre va a tener una parte fuera por donde puedes tomar aire, para que no se asfixie el de dentro, no tiene por qué ahogarse. Hay la posibilidad de, sacando el reposacabezas,
con la parte de uno de los filos puede romper un cristal que está marcado. De los dos, en ese momento tan crítico, solo o si va acompañado con niños, creo que no estamos capacitados para una reacción de supervivencia. Pero, tienes Juanjo, que tener... Pero es un recurso. Claro, digo que ahí. tienes que tener mucha lucidez. Pero desde que, si te coge el coche, en el coche, desde que el coche empieza a estar elevado en el agua, tienes tiempo para pensar. La puerta no la puedes abrir, porque el propio agua te impide. Dentro no va a entrar mucha si está todo cerrado. Lo puedes pensar, y el recurso más lógico, con tranquilidad, es el coche flota, pero siempre flota así, y siempre hay una parte superior. Y esa parte superior tiene un cristal, siempre de los traseros. Sí, lleva una reserva de aire. Es fácilmente rompible. Sí. Y por ahí entra aire. Pero en fin, el caso es que esto ha pasado, pasarán los días, ¿volveremos a tener el mismo respeto que ahora a las alarmas o lo tomaremos a cachondeo como pasa en Almería? No, si en Almería no ha llovido, venga, hemos estado 2 o 3 días comiendo migas y al final, no, es que ese no es el problema, es que en Almería, aunque no llueva, directamente en la capital, que eso es lo que muchas veces se dice, si llueve arriba, aguas arriba, es donde después lo vamos a sentir. Y el río Andaras, por ejemplo, salió ayer con bastante, digamos, caudal. Ahí está, por ejemplo, el delta del río, la boca del río, que está toda el agua con una mancha de color marrón, que es de todo lo que ha venido arrastrando el río Andaras, pero vertiente arriba. Claro, es que lo importante es que también llueva donde hace falta, que es en los pueblos de la Alpujarra, en la Sierra de Gado, en la Sierra de los Filabres, en Sierra La Milla. Toda esa zona es la que conserva también y mantiene la humedad, y también, lógicamente, si nieva en Sierra de Gádor, al cabo de los años será agua para el poniente almeriense, y si cierra en los Filabres, si nieva en los Filabres, en la Sierra de los Filabres, también es agua que llegará, con el paso del tiempo, llegará a los pueblos de la zona Sobre que tanto la lo que has necesitan. comentado de los avisos, creo que los medios de comunicación, que tienen que dedicarse fundamentalmente a comunicar, hacen mucho por que este tipo de alertas o formas de comportamiento lleguen a la sociedad. Lo tenemos muy claro en los avisos, por ejemplo, de violencia de género, el 016. Tú pones un canal de televisión nacional y es muy raro que durante el rato que lo estés viendo no veas un tipo de publicidad de ese tipo de algún, o del ministerio, de alguna comunidad autónoma. De esto tiene que ser igual. Para mí en la pandemia hay una cosa muy curiosa que me pensaba que íbamos a alejar, que es el uso de la mascarilla. Ahora hay gente que se resfría y que va en medio de transporte urbano, o que decide no ir a su puesto de trabajo, pero no como asentismo laboral, se quedan teletrabajando en su casa, porque hemos aprendido que no hay que contagiar, es decir, algo se queda en el ideario. Y lo de Valencia creo que ha sido tan sumamente dramático que creo que lo de las alertas, si se gestionan de forma adecuada, la población, por lo menos en estos próximos años, sí van a quedarse como que es importante hacerles caso. Has dicho una cosa, Juanjo, muy interesante, que es los medios de comunicación ahora y sobre todo los móviles. Que eso también es un argumento que yo decía precisamente con esto del cambio climático. Y es que, claro, nunca se ha visto, es el comentario generalizado, nunca se ha visto que estén ocurriendo estas cosas. Este es el cambio climático. ¿Por qué? Porque en Vanuatu, en una isla perdida del Pacífico, o en Madagascar, en Antananarivo, por ejemplo, pues ha habido allí unas lluvias torrenciales y han muerto no sé cuántas personas. Nunca se ha visto, claro que no, nunca se ha visto. Porque es que ahora en cualquier sitio, te vas a la Antártida y hay gente con un móvil grabando. Te vas a cualquier sitio, a cualquier isla perdida del Pacífico, y seguro, ahí en la Micronesia, donde hay a lo mejor 20 personas, por las 20 tienen móvil. Y si hay un volcán que aparece del fondo marino, si hay un tsunami, si hay un tornado, si hay una tormenta bestial, lo van a grabar y vamos a conocerlo en todo el mundo. Y los telediarios aquí en Almería los vamos a ver perfectamente. Y claro, dice, ¿cómo? Esto no ha pasado nunca. ¿Cómo que no ha pasado nunca? Lo que pasa es que no estaba referido. Yo ayer leía de un tratado valenciano del año 1795, si mal no recuerdo, una descripción de lo que estaba pasando en la zona de Chiva. Y lo describía perfectamente en castellano antiguo. Las conjunciones copulativas, como la I, por ejemplo, era I latina.
y el cuándo iba con Q, ¿sabes? Y cosas o sea, veías cosas muy, muy curiosas del lenguaje del idioma, cómo ha evolucionado, ¿no? De 1700. O sea, estamos hablando del siglo XVIII. Y claro, y dice, ¿cómo es posible que todo esto haya ocurrido antes y no se sabía? ¿No lo recuerdan los viejos del lugar? Claro que sí. Es que lo que pasa es que ya se ha perdido la memoria y no hay documentación, no hay vídeos. Ahora sí hay vídeos. Ahora pasa cualquier cosa, por rara que sea, en cualquier sitio del mundo, en la India, en China, yo que sé, en Rusia, ya digo, en la Antártida, y siempre habrá alguien que lo grabe. Y si no lo graba alguien, lo graba un satélite. Que gracias a que tenemos 15.000 satélites alrededor del planeta, cada uno con su función, y algunas desconocidas, pero sí que nos vigilan. Y sí que pueden sacar perfectamente la incidencia. Ahora se sabe todo eso. Y no es que haya cambiado el clima tan radicalmente y que estén sucediendo cosas que antes no ocurrían. Es que no había nadie que las grabase y que las diese enseguida, las subiese a internet y que las dieran los medios de comunicación. Pero también hay algo importante, que depende del tipo de noticia para que se publicite más o menos. Sí, claro. Muertos en carretera hay todos los días en accidentes. Muertos en accidentes de avioneta hay pocas veces. Pero las veces que lo hay, se publicitan todos los medios. Que si una avioneta se ha estrellado con dos, pues sí, en la Sierra de Gredos, que si en Cataluña. Eso se publicita en todas partes. Y suena como si hubiera muchos más accidentes en avionetas de los que realmente hay, que desgraciadamente se producen. Y lo mismo que accidentes de aviones. Un accidente de avión en cualquier parte del mundo se publicita en todo el mundo. Pues el de un autocar, casi. Y el de los coches, se dice el número, pues este fin de semana han fallecido tanto. Sí. Nada más. En fin, bueno, vamos rápidamente con otro asunto. Ya lo había anunciado al principio. El hotel del Algarrobico por fin puede encontrar su final. No feliz, evidentemente, porque ha sido un tremendo fracaso de todas las instituciones que han intervenido. No digamos nada también de los que han pretendido preservar la playa y el paraje de la playa del Algarrobico, porque ha sido invadido, etcétera, etcétera. Yo muchas veces he dicho, ¿por qué no se termina de poner en marcha el hotel del Algarrobico, no como hotel, sino como un centro geriátrico y además medicalizado, importante? Sería uno de los más importantes de toda la cuenca mediterránea. Porque claro, con las habitaciones que tiene, la distribución que tiene, que podría haberse reconvertido, Antonio, perfectamente en una residencia geriátrica líder. Vamos, Antonio, ¿y por qué no como hotel? Pues, ¿Cuántos hoteles hay en España a menos de 100 metros porque, del agua? Mira, ya tienes que ir con el tiquismiquis de que, bueno, pues si no va a ser hotel, porque claro, va a haber un capitalista que se va a beneficiar, va a haber... Como gente, ocurre en todos los claro, hoteles. Exactamente. Pues vamos a ver si encontramos una solución que no moleste tanto, pero entre comillas. ¿Desde cuándo el beneficio empresarial ha sido malo? Desde que están desde que hay un ecologistas, desde progresistas, que hay un grupo, comunistas, etcétera. Desde que hay un grupo que no es capaz de montar una empresa rentable y que critica que los demás puedan conseguirlo. Exactamente, pero porque bueno, es que lo estás viendo, Antonio. Desde cosa. Que hay gobierno social comunista y cosas de este tipo, y ecologistas... Poniendo las cosas más o menos en su sitio. Ese hotel, ese edificio se levantó con todas las licencias necesarias y normales para su edificación y su construcción. No eran muy normales porque metieron la mano desde la Junta de Andalucía. Digamos, se forzaron un poco, no sé con qué manera, pero se forzaron para conseguirlas, pero las tenía todas. Ahora se ha tardado tanto en que esté en condiciones de demolerlo porque había que anular todo lo que se había hecho, digamos, medianamente bien, si no muy bien. Derribar eso nos cuesta una fortuna a todos. El derribo. Reconstruir eso a lo que había antes es imposible y no se puede hacer de ninguna de las maneras. Una utilidad... Y hacer un chapuz, que es lo que van a hacer, nos va a costar una auténtica millonada. Claro. No sé, por lo mejor 20, 30 millones de euros o algo así. Pero por ejemplo, dejarlo como sabía, darle su finalidad, convertirlo en explotación, le puede dar vida a parte del pueblo de Carbonera. Y a esa zona incentivarla, lo mismo que se ha incentivado muchísimas. O es que los hoteles en Benidorm no están cerca de la playa, en Málaga, en Roquetas, en todas partes. En Mallorca, en Ibiza, donde quiera que tú vayas. En la playa de Muchía, por ejemplo, donde el petróleo y aquello, ¿cómo era el chapapote? Donde el famoso chapapote, ya está llegando por fin el chapapote a las playas de Muchía.
decía la ahora directora del País, cuando trabajaba en la cadena SER. Bueno, pues en fin, ahí hay pues un hotel muy parecido a este que está en la playa, pero tocando el agua. Bueno, en fin. El Ayuntamiento de Carboneras ha dado traslado del informe técnico exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con las aclaraciones reclamadas por Greenpeace y Junta de Andalucía sobre la declaración como suelo no urbanizable del paraje del Algarrobico, en el que se asienta el Hotel de Azata, cuya vigencia ha defendido nuevamente en base a sus actuaciones para acomodar la sentencia a los documentos técnicos del PGOU. Con este documento, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, que también la tienen ahí a nivel político en Carboneras, vaya tela, con Salvador Hernández y compañía, da cumplimiento al oficio que la Sala ordenó que se le remitiera personalmente para aportar una pronta respuesta a las solicitudes de aclaración ya efectuadas mediante otras peticiones, realizadas el 23 de julio y el 4 de octubre, al entender que la falta de secretaría municipal no era óbice para no atender los requerimientos de carácter técnico. Bueno, pues enhorabuena a los agraciados, que se salen con la suya y van a hacer un parche, un chapuz inconmensurable en la playa del Algarrobico. Enhorabuena a todos, un aplauso por haber conseguido hacer lo peor que se podía hacer en este paraje y con esta obra y este destino. Os voy a dar 3 datos. La urbanización marina Isla de Valdecañas en Cáceres, el edificio Piricoto en Castruelos, Vigo, y el Hotel Talaso Atlántico en Oya, Pontevedra. Son 3 urbanizaciones, hoteles, bueno, edificios. La de Cáceres es una ciudad, por cierto. Edificios que están en terreno que han decidido sus ayuntamientos que no era urbanizable, igual que el Algarrobico, y uno lleva 13 años, otro 25 años, otro 20 años, en donde no se han demolido y en la mayoría de los casos no se van a demoler. Porque entienden que tanto el coste que está diciendo Antonio como el beneficio o la posibilidad de que realmente el terreno, como se está dictando, pueda ser urbanizable o haga algún tipo de cambio en la fórmula que sea viable. Y algunos son establecimientos que están en activo, balnearios, eso. El Algarrobico quizás no era la ubicación adecuada para hacer ese hotel o esa urbanización o lo que hubiéramos establecido. Apartamentos, lo que sea. Una vez que un constructor, que es que hay que ver también la parte de la inmobiliaria y la constructora, se meten en un proyecto porque todo el mundo le ha dado el visto bueno a que lo hicieran, se han gastado una cantidad de millones en un proyecto, en la ejecución, incluso en el equipamiento de ese hotel, el beneficio a día de hoy, tanto para la zona, la parte de la naturaleza, como para la zona en la parte económica del municipio, creo que no hay un retorno ninguno, ni va a volver a estar el monte, la colina, la sierra donde está, en el estado en el que estaba anterior, ni vamos a conseguir ningún impacto-beneficio de esa zona no va a estar en relación a la naturaleza, el paisaje, mejor que estaba cuando pusieron el primer ladrillo, el primer andamio que llevó. Con una salvedad, que si se hubiese culminado la construcción del hotel puesta en servicio, también se habría hecho una cosa complementaria, que es haber saneado la playa. La playa es un auténtico desastre. La playa es impracticable. En la playa del Algarrobico se pueden pescar muchos pulpos porque es que no hay nadie que se bañe allí, porque aquello está plagado de anémonas y de unos erizos. Y mucha piedra y mucha roca. Piedra. Todo es un pedregal. Si se hubiese puesto en marcha el hotel, seguramente esa playa se habría limpiado, se habría acomodado para que la clientela de ese hotel pudiera utilizarla. Eso sería un beneficio también. A lo mejor no tiene... Pero claro, hombre, habría puesto alguien el grito en el cielo que me han quitado una piedra de aquí donde se cobijaba el erizo y la anémona. A lo mejor no todo tiene que ser playa de gente, que vayamos a la playa con nuestra sombrilla y nuestra nevera. Puede haber zonas naturales en donde haya erizos y pulpos y la gente quiera hacer lo que le dé la gana sin que sea una playa que tenga un acceso paradisíaca ni nada. Puede ser un espacio totalmente natural. Pero a mí lo que más me preocupa es que en Almería haya ejemplos de este tipo, que seamos el ave rara de que todo lo que no ocurre en el resto de España, en Almería se hace con fuerza. Es más, hemos visto cómo un exalcalde de la capital, ahora consejero, decía que de forma vehemente que ese edificio
esa construcción tenía que ir abajo sí o sí, que lo iban a hacer, como si él mismo necesitara justificar que es mucho más un consejero de Andalucía que una persona que viene de Almería para que eso lo derribáramos, porque todavía yo no soy capaz de entender el beneficio hoy, tal y conforme está la construcción, de derribarlo antes que mantenerlo, más allá de querer dar un ejemplo, pero el ejemplo lo damos a costa de Almería y del beneficio económico de un municipio. No sé si alguien me ganará a medioambiental y a proteger más al medio ambiente, supongo que sí, pero que en este caso concreto todavía no entiendo que vayamos a conseguir algo más beneficioso para el medio ambiente volviendo a destruir ese edificio, más allá de querer dar un ejemplo al resto. Y luego te encuentras a nivel político un caso también en Galicia, el conocido como Villa PSOE, en Arosa, una zona donde quitaron una cantidad de arbolado enorme, un edificio donde viven altos cargos del PSOE, entre ellos estaba Pepiño Blanco, y ante eso han hecho todo lo habido y por haber por mantener esa construcción y no han conseguido que se fuera abajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Decisiones políticas que no tienen ningún tipo de sintonía con lo que se predica de medio ambiente. A mí me gustaría que algún día alguien dijese, señores, hemos conseguido un beneficio fundamentado en estos parámetros con el derribo del Algarrobico. Que me lo digan. Que no sea únicamente decir, oye, es que me gustaba como estaba. Me gustaba más como estaba y cosas de ese tipo, o radicalidades y cosas así lisérgicas de tipo ecologeta, etcétera. No. Que me diga alguien, mire usted, hemos conseguido con este derribo, hemos conseguido estos beneficios para Carboneras, para la provincia de Almería, para Andalucía, para España y la humanidad. Bueno, que me lo diga alguien, a ver cómo se evalúa todo eso y qué parámetros son los que explican. Pero aquí estamos hablando mucho del sistema político, beneficio político. Pero aquí lo que están actuando son resoluciones judiciales. Son los juzgados, la audiencia, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los que están forzando esto. ¿En base a qué legislación, a qué cosas se acogen? No lo sé. Pero ya son los jueces los que llevan ordenando. La resolución reciente esta del ayuntamiento es consecuencia de una resolución judicial. Claro, lo mismo que y todas Antonio, las anteriores lo mismo. Tú ganas unas elecciones con un programa electoral de que vas a hacer una plaza vieja, una reestructuración de la plaza vieja, que vas a quitar los ficus, que la vas a dejar expedita, tal, no sé qué, con mayor amplitud, sin obstáculos, etcétera. Ganas las elecciones por inmensa mayoría, destacada mayoría, y luego resulta que los 4 que no están de acuerdo se van a los tribunales de justicia y son los jueces de un tribunal de justicia los que echan para atrás la voluntad mayoritaria de una ciudad, y además en base a no sé qué cosas. Pero bueno, es así. Las resoluciones judiciales se deben basar en las leyes. Sí, claro. Deben de ejecutar las leyes. Claro. ¿En base a qué ley ejecutan eso? ¿O es que el grupo político que expone su programa, que el pueblo lo vota, va en contra de lo que dicen las leyes? Pues mira, la ley dice cosas como por ejemplo la que vamos a ver a continuación. Les aseguro que a mí me ha costado trabajo creérmelo. He tenido que verificarlo. Ya últimamente no me creo nada. Algunas veces seguramente me meterán algún gol. Porque es que ya la inteligencia artificial y este tipo de cosas, es que la verdad se identifica tanto con la realidad que muchas veces dice, pues bueno, tal cual. No, y tal cual es que vas y te meten un gol. Bueno, pues lo he verificado, es así. Es del programa de Tardear de Ana Rosa en Telecinco. Lo dice la ley. Los guardias civiles que intervinieron no son tan cabritos como parece ser, como se podría derivar de esa actuación. No, es que han seguido al pie de la letra la ley. Y miren ustedes lo que ha ocurrido. Concretamente la población es Benetúsar, en Valencia. Hay una riada en los pueblos de Valencia y bueno, hay casas que se quedan hasta arriba de barro. Esta casa era propiedad de una familia. Una chica hereda de sus padres en la vivienda, pero no puede acceder a ella porque lleva 2 años con una familia de ocupas, unos delincuentes ocupas. Los ocupas son delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están bien instruidos, saben lo que tienen que hacer. Los ocupas, la ocupación ilegal ya lleva 2 años, pero ahora con objeto de la dana, pues se inunda la casa y los ocupas se van. Aprovechando que se han ido, pues pasa por allí la propietaria, voy a ver cómo ha quedado mi casa, a ver si está todavía en pie y tal, la casa de mis padres, etcétera. Y ve que efectivamente se han ido, no hay nadie. Entra en la casa, cambia la cerradura y entra en la casa. Y llega la Guardia Civil a instancias de los ocupas y echan a los propietarios. Vamos a ver ese momento.
El día que pasó lo de la Dana, al día siguiente vine yo y la puerta estaba abierta, estaba la casa llena de barro, de mierda. Nos pusimos yo y mi amiga a limpiar y nos quedamos en la casa porque yo en mi vivienda no tenía ni luz ni agua. Cambiamos la cerradura y nos pusimos aquí a vivir. El viernes día 1 vienen ellos, tocan a la puerta, mi casa, y le decimos, ¿qué queréis? Esta no es vuestra casa. Que estaban con un de esto, la Guardia Civil, y abren la puerta con la pistola Taser enchufada y diciéndonos, ¡quietas! ¡Callaros! Claro, nosotras súper nerviosas, nos empieza a pegar como así, como que estaros quietas. Nos tratado súper mal, nos obliga a salir de la casa. Se dirige a la ocupa y le hace las preguntas. Ella decía que era la dueña. Ay, es que no los tengo, es que yo creía que estaba alquilada, pero no, es que resulta que soy ocupa. De la ocupa le dice que es ocupa, la vuelve a meter dentro de la casa y a mí me dice que me vaya, que me va a detener. ¿Me podría abrir un segundo, por favor? ¿Tú eres ocupa o qué eres? No, yo no soy ocupa, yo el piso lo alquilé a un chico. ¿A qué chico? Es que no lo conozco, ahí está el problema. Sí, una pregunta muy rápida. ¿Cuántas personas sois viviendo aquí dentro? 6. Yo, mi marido y 4 menores. Hace 2 años, ¿verdad? Sí, 2 años. Hace 2 años. Tú sabes que esta casa no es tuya. Sí, yo lo sé perfectamente y se lo he dicho. Digo, yo cuando me encontraré, yo saldré. Yo no he dicho ninguna cosa que no es fuera de lo normal. Saben perfectamente lo que tienen que hacer. Si es que, claro, hay socios del gobierno de España que tienen aulas de enseñanza para que los ocupas se acojan perfectamente a la ley vigente, a esta ley, lo que tú decías anteriormente, la ley es lo que provee precisamente actuaciones incomprensibles de los agentes de la Guardia Civil, pero es que la Guardia Civil ha actuado según la ley. Aquí prevalece lo que diga el ocupa ante una persona que enseña su escritura de propiedad, pero prevalece el ocupa. Y más si tiene ahí una prole, pues que tiene a lo mejor 2 hijos o 4 hijos, y entonces ya se considera en situación vulnerable, etcétera, etcétera, y el propietario no tiene ningún derecho. Y claro, esto lo sabe perfectamente el gobierno, porque ha hecho la ley y mantiene las leyes actuales que permiten que el ocupa te eche de tu casa. Y el ocupa, y estos propietarios lo que hicieron es empezar a limpiar el fango de la casa. A esto que cuando prácticamente la tienen limpia, llegan los ocupas y dicen, mira, trabajo hecho. Venga, fuera de aquí los propietarios, que esta casa es nuestra. Y tenemos un contrato de un chico, pero el chico no sé quién es. Bueno, pero ¿tiene usted algún contrato? ¿Tiene usted algún papel? No, no tengo nada. Eso se hacía de mano en mano. Bueno, una serie de historias que al final te echan a la calle y se queda el ocupa. ¿Cómo no? Si esto el Ayuntamiento de Almería ya resonaban aquellas palabras, aquellas frases del concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Ruano, cuando dijo aquello de que no es para tanto la ocupación ilegal de viviendas. Si aquí el propietario no pierde la propiedad, lo único que pierde es el uso. Así, de esta manera, pensando de esta manera y ejecutando la ley y haciendo este tipo de actuaciones que, claro, imbrican actuaciones policiales como la Guardia Civil, que dice, ¿cómo es posible que la Guardia Civil me pueda maltratar de esta manera? Si tendría que protegerme. No, es que tienen que cumplir la ley. Y la ley la hacen los legisladores. Y ahora mismo quien legisla en España es el Partido Socialista y el resto de acompañantes. Ahora con el caso este de la Dana en Valencia, este desgraciado caso, pues la vicepresidenta segunda del gobierno ha sacado una disposición, según los periódicos, no he visto la disposición en el boletín, por la cual los autónomos pueden cobrar el paro aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente como para generarlo. Me parece muy bien. Pero a su vez los trabajadores, aunque no puedan trabajar, tienen que seguir cobrando el sueldo y el empresario cotizando. Yeah. Y el caso del autónomo que tenga 3 empleados, el que tenga un restaurante, una oficina, ¿qué ocurre? O tantos bares como han sido. O tantos bares. Él tiene que seguir pagándole a su empleado el sueldo. Tiene que seguir cotizando a la seguridad social. Y a cambio, el Estado le paga el paro que le corresponda, pues en función de su cuantía. Yo puedo cobrar 800 euros al mes y tienes que gastar 5 o 6 mil euros entre nómina y seguros sociales. Bueno, esto es un saqueo. Según la disposición. Es una solución absolutamente criminal, porque es que estás condenando a ese trabajador por cuenta propia
ese autónomo, ese autónomo que arriesga su lo patrimonio tienes castigado ya para los restos. y que lo ha perdido con lo de la Dana. Es que perderá el negocio seguramente porque no tendrá disponibilidad suficiente para restaurar el negocio y ponerlo en orden y Ni empezar a capacidad producir. económica para seguir pagando sueldos y rehabilitar el negocio. Uno de los principios fundamentales en los que se basa un Estado de Derecho es la propiedad privada. Y lo que estamos viendo en los últimos años con todo el tema de la ocupación en sus múltiples variables es que la propiedad privada está discutida, es un concepto discutido y discutible, ¿no? Sí. De quién el derecho de uso, ya no de propiedad, sino de uso de un bien que tú has adquirido o has heredado, pero que es tuyo. Lo que no pueden hacer cada propietario, sea un fondo buitre, o un banco, o un tenedor, o una cuchara, lo que no puede hacer es soportar las casuísticas personales de que una persona no pueda seguir manteniendo el alquiler o que no pueda tener acceso a una vivienda y tenga él que no solamente cubrir el deceso de no tener beneficio por ese alquiler, sino que siga teniendo que mantener tanto consumo de agua como de luz porque no las pueden cortar. Lo que estamos viendo en los últimos años, que todo lo que estamos hablando de la vivienda, es la inseguridad jurídica precisamente de este tema. Primero, legislación de quién tiene que hacer las viviendas públicas, viviendas privadas, qué precio tienen que tener, cómo se tiene que alquilar, y eso lo que está provocando es que no haya vivienda en alquiler a un precio asequible y los precios estén disparados. La casuística que hemos visto ahora mismo del vídeo, si lo viéramos en cualquier país nos daría vergüenza ajena, y lo estamos viviendo en nuestro propio país y nos da vergüenza propia de que esto esté ocurriendo, que una persona que es dueña de estamos hablando de un piso como si es de una nave, y en un coche ocurriría lo mismo, es decir, si yo tengo mi coche aparcado y otro lo necesita, el coche tiene que ser suyo. Entonces, creo que una persona que venga a... Es lo mismo lo del coche. Ahora mismo a ti te roban el coche y resulta que el ladrón se lo lleva, yo qué sé, a Francia, y está por las calles de allí, de las carreteras de Francia, con tu coche, disfrutando de tu coche. Tú no has perdido la propiedad de tu coche. Claro. Es más, si lo pilla la gendarmería o la policía de tráfico de allí de Francia, le van a poner una multa que tú vas a pagar. Porque la multa la pagarás tú. Te llegará la multa a ti. Pero es que además, y eso legalmente, si tú tienes el coche aparcado en la calle y te lo roban, no es un robo. No. Porque tú, el coche en la calle se considera que está abandonado. Claro. Correcto. Pues te lo pueden robar hasta del parking. Pero igual que puede ocurrir con el coche, que pueden tener un accidente, destrozarlo, o el consumo de todas las piezas que hay de neumáticos, muchos de los casos que vemos después de que se libera una vivienda ocupada, bien porque se ha negociado con los que estaban ocupando, por empresa o por el juzgado, o porque se llega a un acuerdo, porque se van a otro sitio, es que se encuentra una vivienda que está destrozada, que han vendido sanitario, han vendido cañería, han vendido lámparas, han vendido todos los muebles. Hay un caso que creo que hablamos hace poco de una ocupa que se va de una vivienda a otra y se lleva todos los muebles de una vivienda a otra en el mismo rellano, en el mismo edificio. Eso, cualquier persona que aspira a llegar a algo en la vida, tú no tienes por qué tener una propiedad privada, no tienes por qué tener una casa, porque además el modelo que hay en otros países de alquiler que nos permite la movilidad es conveniente para temas laborales. Pero si tú decides tener una vivienda o muchas viviendas, tú decides cómo quieres hacerlo, cómo quieres tratarlo, si quieres sacarlo a la luz o no. Bueno, tenemos que hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos y vamos con este asunto que, como dije al principio, resonaba y rechinaba todavía en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Almería por aquel discurso infortunado, discurso protagonizado por el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital. Enseguida volvemos, hasta ahora.